Hola, este es el vídeo 7 del tema de cálculos de cero de una función del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a seguir estudiando los polinomios. Vamos a ver cómo se puede acotar las raíces de un polinomio. Acotar significa pues dar un intervalo donde sabemos que tienen que estar a la fuerza todas las raíces. Vamos a ver cómo es posible separar las raíces en intervalos. Y a partir de estas dos cosas vamos a ver cómo se puede diseñar un algoritmo para calcular todas las raíces reales de un polinomio. Para acotar las raíces de un polinomio utilizaremos un siguiente resultado. Este resultado nos indica que si consideramos todos los coeficientes del polinomio salvo el coeficiente de mayor orden y calculamos el máximo de esos coeficientes quitando en valor absoluto, quitando el de mayor orden, y a su vez eso lo dividimos por el de mayor orden, que es lo que se hace aquí, pues entonces si a eso le sumamos 1, eso nos da el extremo derecho del intervalo donde tienen que estar todas las raíces, y si a eso mismo le cambiamos el signo, nos da el extremo izquierdo, de tal manera que todas las raíces del polinomio van a estar en este intervalo. Por ejemplo, para este ejemplo, pues tendríamos que para aplicar esto cogeríamos 8, 1, porque aquí si no hay nada es como si hubiese un 1 y 3, sin contar los signos, entonces el máximo sería 8, lo divido por el valor absoluto del término de mayor orden, que es 4, eso me da 2, y a eso le sumo 1, lo cual me da 3, que es el extremo derecho del intervalo. Y ese mismo número con signo negativo sería el extremo izquierdo. Bien, vamos a estudiar este polinomio, que es un polinomio de grado 3, que se ve aquí en esta curva en negro. Entonces, este polinomio tiene 3 raíces y lo que observamos es que entre cada 2 raíces del polinomio, pues tiene que haber una raíz de la derivada. ¿Por qué? Porque para que el polinomio pase por 0 aquí y vuelva a 0 aquí, o bien tiene que en algún momento tiene que dar la vuelta, con lo cual en esa posición la derivada va a ser 0, que puede ser un máximo o, como en este caso, puede ser un mínimo. Entonces el resultado fundamental que vamos a utilizar es que dada una función cualquiera, entre 2 raíces de la función tiene que haber raíces de su derivada. Entonces lo que vamos a hacer es que eso nos va a dar un criterio para poder ir separando las raíces de la función en función de las raíces de su derivada. Por ejemplo, aquí, si he calculado las raíces de la derivada, pues sé que entre estas 2 raíces de la derivada tiene que haber un 0 de la función, y entre esta raíz y el máximo posible de las raíces tiene que haber otro 0, y entre esta raíz y el mínimo posible de las raíces tiene que haber otro 0. Y de esa manera habremos separado en intervalo las raíces. Entonces, en primer lugar, si aplicamos el criterio de antes para acotar las raíces, tendríamos que este sería, como solamente hay un término distinto del de mayor orden, que sería 8, lo dividimos por 2, que sería el término de mayor orden, eso nos da 4, lo sumamos 1, nos da 5, con lo cual todas las raíces están en el intervalo menos 5, 5. Bien, entonces para calcular los ceros de la derivada, calculamos la derivada, que es esto, y eso nos da estas raíces. Con lo cual tendremos que, esto nos dice que
las raíces del polinomio original, 2x cubo menos 8x, tienen que estar en este intervalo, que sería menos 5 menos la primera raíz, este otro intervalo, que sería el intervalo dado por las dos raíces, y este tercer intervalo. Entonces, una vez que tenemos aisladas las raíces de en intervalos las raíces de la función, podríamos, por ejemplo, aplicar aquí en cada uno de los intervalos el método de la bisección, y eso nos daría la raíz en ese intervalo de la función original. Vamos a verlo ahora, el mismo proceso, en un polinomio de grado 4. Entonces, este polinomio de grado 4 tiene 4 raíces. Y lo que vamos a es ir haciendo operaciones para localizar esas raíces entre las raíces de su polinomio derivada, que es donde se hace 0. Y eso nos daría los intervalos donde está la raíz. Entonces, le hacemos a la acotación inicial de las raíces, pues sería, cogeríamos 6, 1, 7 y 1, entonces su máximo es 7. Dividimos por el coeficiente de mayor orden, que es 1, y eso nos da 8, por tanto, todas las raíces, esto nos da 7, perdón, nos da 7, le sumamos 1, nos da 8, por lo tanto, todas las raíces estarán entre menos 8 y 8. Con lo cual, para allá tenemos, pues, un último, el intervalo 8 menos 8, que es lo que va a poner el límite a las raíces. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir derivando este polinomio hasta llegar a un polinomio de grado 1. Es decir, que si derivamos 3 veces el polinomio, llegamos a este, que si calculamos la raíz de ese polinomio, pues va a ser igual a 6 partido por 24. Entonces, eso nos da esta raíz, y lo que tenemos es que inicialmente ya vamos a tener entonces que las raíces del polinomio derivada anterior, que sería la derivada segunda, pues va a estar en el intervalo aquí marcado en verde, que sería el que va desde 6 partido 24 hasta el límite por arriba, que en nuestro caso era 8. Y aquí tenemos desde el 6,24 hasta el límite por aquí, que era menos 8. Es decir, que las raíces del polinomio de grado 2, pues sé que tiene que estar entre menos 8 y 6 partido 24, y entre 6 partido 24 y 8. Entonces, ahora lo que hago es, estas son el intervalo verde donde estaba la raíz del polinomio derivada anterior, que es la curva esta, la parábola esta, y el intervalo rojo es el otro. Entonces calculamos este 0 y este 0, que se puede hacer o bien aplicando la fórmula del polinomio de grado 2 para las raíces del polinomio de grado 2, o bien aplicando el método de la bisección para esta función en los dos intervalos, el intervalo verde y el intervalo azul. Entonces, una vez que tengo calculado estas dos raíces, pues eso me va a separar las raíces del intervalo anterior, el derivada segunda, me lo va a separar en 3 intervalos, que sería uno este, otro de este hasta esta posición, y otro de esta posición a este. Entonces, esto es lo que se ve aquí. Estos serían los 3 intervalos en los que va a separar ahora las raíces de la derivada segunda, y es donde
las raíces de la derivada anterior que si la derivada primera. Entonces observamos que hay una primera raíz aquí que está en el primer intervalo que hemos conseguido, una segunda raíz que está por aquí, que está en este intervalo, y una tercera raíz que está aquí. Entonces, de nuevo, en cada uno de estos intervalos aplicamos el método de la bisección y encontramos esas raíces. Y por último, como ya tengo localizadas las raíces de la derivada primera, ahora la de la función original. Entonces sé que las raíces de la derivada primera me ha dividido el intervalo original en estos 4 intervalos, y lo único que tengo que hacer es aplicar el método de la bisección en cada uno de estos intervalos utilizando como función pues la función original, y de esta manera pues encontraré los ceros de la función original. Es decir que el procedimiento consiste en, dado un polinomio, lo vamos derivando hasta encontrar su derivada, que la derivada sea una recta, calculamos el cero de esa recta y luego vamos yendo hacia atrás calculando los ceros de todas las derivadas anteriores hasta volver a la función original. Entonces esto nos da lugar al siguiente diseño de algoritmo, ¿no? Entonces, en primer lugar, se calculan todos los polinomios derivadas hasta llegar a la derivada que nos da una recta. Se calculan, en cada etapa se calcula la raíz del polinomio derivada que corresponde, en este caso en la primera vez corresponde una recta y por lo tanto se calcula directamente la derivada por despejando, y luego hacemos un bucle donde lo que vamos haciendo es, a partir de los ceros de una derivada, determinar intervalos donde tienen que estar los ceros de la derivada anterior y calculamos esos ceros por el método de la bisección. De tal manera que cuando llegamos a k igual a 0, tendremos todas las raíces del polinomio original. Hay que tener en cuenta que a veces pues, un polinomio de grado n no tiene por qué tener n raíces, puede tener menos raíces, incluso puede no tener ninguna raíz. Entonces, ¿cómo se detecta eso? Pues si nosotros detectamos que uno de los intervalos que nosotros durante el proceso calculamos, pues resulta que no hay cambio de signo de la función del polinomio derivada correspondiente en ese intervalo, significa que ese intervalo no nos da ninguna raíz, y de esa manera pues desellaríamos ese intervalo y eso haría que aparecerían menos raíces, ¿no? Bien, algunas cosas importantes que hemos visto en este vídeo. En primer lugar, una fórmula para acotar fácilmente todas las raíces del polinomio, lo cual nos da un intervalo máximo donde tienen que estar las raíces. Que la clave del procedimiento que se presenta aquí para calcular raíces es que entre las raíces de una función tiene que haber una raíz de la derivada, que el algoritmo presentado lo que hace es ir calculando las derivadas hasta llegar a una recta, calcula el cero de esa recta y luego va calculando hacia atrás las derivadas de todas las raíces hasta llegar a la función, aislando en cada caso las raíces en polinomios y aplicando el método de la bisección, que este método es muy sencillo, y otros métodos más sofisticados, más eficientes y que incluso pueden calcular las raíces complejas, cosa que no hace el método que aquí se propone. En cualquiera de los casos hay que tener en cuenta que el manejo de polinomios de grado alto pues, puede arrastrar grandes errores de redondeo, es decir, que
que habitualmente no se manejan polinomios de grado muy alto, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que si tengo un polinomio de grado 30, pues tengo que hacer operaciones que involucran pues x elevado a 30, que son operaciones que pueden dar unos números gigantescos muy pequeños y que pueden dar lugar a grandes errores de redondeo. Con lo cual, la conclusión es que este método funciona razonablemente bien, pero que hay que tener cuidado porque si lo aplicamos a polinomios de grado muy alto, los errores de redondeo pueden distorsionar mucho el resultado.